El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. La guerra contra las drogas ha fracasado. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Con ustedes queremos cambiar esta economía, cuidarla, lograr que un campesinado y unas comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo cómo una política que no se basa en las rejas puede ser muchísimo más eficaz. ¿Cuántas toneladas de cocaína ha incautado este gobierno? Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína en estos 3 años. 2.366 toneladas de cocaína. Un 62% más que el gobierno pasado. Los gobiernos pasados en realidad no incautaban mucha cocaína. En el año 2024, que es el último que llevamos completo, que tenemos registrado, que el 25 todavía está en proceso, ha sido la incautación más grande en los últimos 10 años en las estadísticas. Casi 900 toneladas de clorhidrato de cocaína, que eso equivale ¿a qué? A quitarle a estas organizaciones terroristas 29 billones de dólares que son empleadas para comprar armamento, para afectación de la población, para la corrupción, para una serie de elementos que les permite el negocio, pero a la vez no solamente lo vemos como la parte del recurso, sino eso equivale casi a 900 millones de dosis de cocaína. Eso quiere decir que estamos salvando también vidas y salud a nivel global. Pero también cada día destruimos 17 laboratorios de cocaína como el que estábamos destruyendo ayer en el área del Putumayo. Es la única nación, creo, en el mundo que bombardea a los carteles del narcotráfico, como los 5 bombardeos que hemos hecho este año, especialmente en el área de Antioquia. Esta ofensiva contra el narcotráfico de drogas nos ha permitido destruir más de 2.486 laboratorios, capturar a 183 extraditables, entregar a la justicia de Estados Unidos y de otros países a 177 delincuentes y ocupar bienes de la mafia valorados en más de 125 millones de dólares. Se han destruido más de 300 aeronaves y más de 400 embarcaciones que usan los narcotraficantes para eso. Pero sabemos que mientras haya demanda y mientras el narcotráfico sea tan costoso, pues lógicamente la destrucción de una aeronave con un envío posterior de droga simplemente se reemplaza. Son más que cifras o récords que no se registran desde hace 20 años. Son el resultado de un trabajo diario de 186.000 policías de Colombia, en las selvas, en las montañas, en los mares, en los ríos, en las carreteras, en los puertos y aeropuertos. Es también el único país donde tal vez pierde tanta gente enfrentando el narcotráfico. Un militar, un policía que muere por Colombia combatiendo el narcotráfico también de alguna manera debe ser considerado un héroe mundial, porque lo hace también para frenar ese cáncer que llega a otros lugares. En lo que va de este año nomás, van más de 80 miembros de la fuerza pública asesinados en la lucha contra estas organizaciones y más de 300 también heridos en esta guerra. Porque el balance que algunos expertos
han mostrado es que a partir de esos 50 años han muerto 1 millón de latinoamericanos. Lo vemos todos los días aquí mismo en el Cauca, siguen muriendo 1 millón de latinoamericanos. No hay ninguna nación en el mundo, creo yo, que haga un esfuerzo tan grande en la lucha contra el narcotráfico como lo hace Colombia. Con ustedes queremos cambiar esta economía, cuidarla, lograr que un campesinado y unas comunidades étnicas puedan prosperar, mostrándole al mundo cómo una política que no se basa en las rejas, que no se basa en las extradiciones, que no se basa en la corrupción del Estado o en la represión, puede ser muchísimo más eficaz. El gobierno del presidente Petro es el primero que reconoce abiertamente el fracaso del paradigma de la guerra contra las drogas en su versión original y por eso propone una visión distinta. Y esa visión distinta es, bueno, abordar las causas estructurales, pero también poner sobre la mesa discusiones como una regulación justa y responsable de sustancias como el cannabis. El inicio de la guerra contra las drogas se cruza con el Pacto de Chicoral, que en 1972 le llevó a la clase política de este país a decir que no hacía reforma agraria. Peleábamos contra una economía ilícita mientras restringíamos la posibilidad de redistribuir la tierra a los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, sometiendo sin duda al campesinado no solo a brechas sociales y económicas, sino obligándolo a estar por fuera de la frontera agropecuaria y en el marco del desconocimiento del Estado. Nosotros hemos definido una nueva ley que está mirada en el largo plazo, de 2023 a 2033, que tiene que ver con una visión holística, en donde no se centra solamente la lucha contra las drogas en los aspectos pues, de la asfixia o de la persecución, que también, pero sobre todo en resolver los problemas estructurales que han generado el que mucha población campesina haya tenido que acudir al uso del cultivo ilícito para poder sobrevivir, y tienen que ver con los factores pues, de la violencia, con los factores del despojo de la tierra, con la gran pobreza que existe en las zonas, digamos, marginales del campo. Esta política está centrada sobre protección a los derechos humanos. Es una política donde tiene que existir un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la seguridad. Yo creo que el viraje de la política de drogas de este gobierno es total. Nosotros dejamos de tener una apuesta meramente coercitiva contra el productor para proponer una apuesta de transformación y transición hacia la economía ilícita. Y están engañados los de la Unión Europea y están engañados los centros de poder mundial, porque están escapándose de una discusión en donde el culpable es el campesino andino o de la selva amazónica, y no se cuestionan por qué en su sociedad tantos jóvenes consumen solitariamente drogas hasta matarse. Ese es el problema central. Ahora mismo hay un cierto choque de trenes entre los países, que tenemos que tener el costo de la lucha contra las drogas por ser ahí donde se cultiva, donde se transforma, pero en el espacio donde se distribuye, donde se vende, donde se consume, pues no pasa nada. Entonces es una lucha bastante dura, inocua, dispar e injusta para nosotros. El balance de la guerra contra las drogas diría que es muchísimos esfuerzos, sobre todo en países como Colombia, que han implementado este paradigma de forma muy estricta e incluso ha puesto la mayor cantidad de muertos, pero pocos resultados en términos de lo que se buscaba en 1970, que era reducir la oferta y el consumo de drogas, porque todo lo contrario. Hoy tenemos muchos más consumidores en el mundo y mucha más oferta de drogas ilícitas. Ese enfoque de derechos humanos, de ser territorios de paz, de cuidar el medio ambiente y de mejorar la productividad es lo que realmente lograría que una política contra las drogas tuviera una sostenibilidad en el tiempo y realmente pudiera generar una economía lícita.
Gracias a estos programas se están demostrando que sí hay quien quiere que esto se termine y es por la buena. Es una cosa que a mí me cae bien, o sea, me gusta eso. No hemos quemado el rancho del campesino, ahí no está el problema. No lo hemos fumigado con venenos, ahí no está el problema. Ese campesino cultiva hoja de coca porque no ha habido una política agraria para reemplazar su cultivo y ahora lo estamos haciendo. Esta política no se ha centrado exclusivamente en seguridad, es una política que privilegia la inversión social, el tránsito de las economías ilícitas a lícitas, la titulación de tierras, la disminución de daños para las personas que tienen problemas con el uso de las drogas. Es una política que está centrada en la defensa de los derechos humanos, de los derechos sociales, que trata de mitigar los riesgos que existen para la población civil, para los campesinos, para los indígenas, por ejemplo, que están cercanos a las zonas donde se siembran grandes cantidades de cocaína. Hoy nosotros estamos redistribuyendo las tierras altamente concentradas e ineficientemente productivas, estamos formalizando la tierra, permitiéndole a ese campesinado al que en el 72 se le dijo que no a la reforma agraria, a la apuesta más ambiciosa de la redistribución de la tierra, a la reforma agraria. Y hemos suscrito con ellos, con el movimiento agrario, con los pueblos indígenas, con las comunidades negras y con el campesinado en Colombia, el pacto por la tierra y la vida, revertir ese acuerdo de Chicoral para que la lucha contra las drogas, así como la reforma agraria, constituyan no solo una apuesta de crecimiento económico, sino una apuesta conjunta y de justicia en la lucha contra el hambre, contra el cambio climático y con la construcción de la paz en Colombia, la cual pasa sin duda por desmontar las economías ilícitas, la economía de las drogas en Colombia. Son diversas emociones, digámoslo así, porque pues anteriormente no se había recibido ningún tipo de ayuda, no había ese apoyo del gobierno hacia los campesinos. Siempre era luchando nosotros con nuestras propias fuerzas para lograr sostener el cultivo de café en este caso. Aquí en Argelia algunas personas que hemos iniciado este proceso y este proyecto tan bonito que ha llegado a nuestro municipio de Argelia, Cauca. Estamos realmente muy contentos, muy felices porque sí se ha visto y sí se ha visto materializado, realizado eso que tanto queremos nosotros los campesinos y es ese apoyo. Es que el gobierno nos haya escuchado después de tantos gobiernos, pues yo ya tengo 34 años y es ahora donde por fin puedo ver que sí es verdad y que sí se le ha dado un sí a ese apoyo al campesino y que llegue al campesino. La intención de nosotros es cumplir con los requisitos para que nos cumplan. Claro que dentro de nosotros como campesinos tenemos dudas, ¿no? En que de pronto nos hagan sustituir toda la mata y nos queden faltando algunos cumplimientos de lo que se han comprometido. Ojalá Dios quiera y eso no sea así. Sí, esperamos que nos cumplan y nosotros también cumplirles. Sí, a pesar de que habemos personas que ya hemos adelantado lo que es la siembra del café, dentro de los cultivos que según son ilícitos, pero a nosotros mucho tiempo siempre nos han favorecido. Entonces, a pesar de todo, ahorita pues ya estamos decididos a ir terminando eso para sostenernos de otros productos. Es un programa que hasta el momento pues está muy bueno y nos ha estado cumpliendo y para hacer un cambio, para ver si ya mejoran las cosas, para tratar de ya cambiar la mata que tenemos pues por otra mata. Gracias a Dios estamos recibiendo ya las ayudas que sí nos benefician. Por ejemplo, a mí que he sido trabajador de las cosas legales, como es el café, la caña y la coca. De eso vivo, gracias a Dios. Este gobierno se ha trazado como una meta fundamental la transición de las comunidades que dependen de las economías ilícitas basadas en la coca hacia economías lícitas, sobre todo economías que aporten a la paz y a la transformación del territorio.
El programa de sustitución de cultivos Renacemos hace parte de la Política Nacional de Drogas que se titula Sembrando Vida, desterramos el narcotráfico. ¿Y qué puede ser, digamos, sembrar vida en la práctica? Sembrar vida en la práctica es lograr atender todas aquellas vulnerabilidades estructurales que han llevado a que las comunidades dependan de los cultivos de uso ilícito. Estamos hablando puntualmente de la falta de la presencia del Estado históricamente en algunos territorios, de la pobreza, de la desigualdad. Entonces, nuestro programa de sustitución parte de esas premisas fundamentales y busca abordarlas para corregirlas. Entonces, lo que estamos viendo es que se abandonó una política de lucha contra las drogas centrada exclusivamente en seguridad y se está dando prelación a las políticas sociales con grandes inversiones, propiciando sustitución real de cultivos, dándole al campesino y a la ciudadanía otras alternativas diferentes para pasar hacia las economías lícitas. Creo que la política de drogas del presidente Petro, con su máxima de Colombia, potencia mundial de la vida, está produciendo resultados muy efectivos. La meta para 2025 es de 20.000 hectáreas sustituidas, con alrededor de unas 10.000 o 15.000 familias atendidas, que logren dejar la dependencia hacia los cultivos de uso ilícito y lograr emprender proyectos de vida basados en una economía legal, como por ejemplo el café, el cacao, pero que esa economía no se agote en quitar una mata y poner otra mata, sino que pueda ir más allá y hacerse un proceso de agroindustrialización y procesos de comercialización asegurada para que las familias logren insertarse en el mercado nacional e incluso internacional de bienes y servicios. Actualmente el programa Renacemos está en 7 departamentos, 23 municipios. Estamos haciendo presencia en Nariño, en 3 territorios, en la región de Abades, en el Triángulo del Telembí y en Tumaco. Estamos también en Cauca, sobre todo en el Cañón del Micay, una primera fase en Argelia. Estamos en Catatumbo, en Putumayo, estamos en Chocó, en Bichada y en Antioquia. Esa implementación por el momento tiene capacidad de atender alrededor de 22.000 hectáreas. La lucha contra el narcotráfico es ver cómo logramos afectar estas estructuras criminales con esa economía ilícita, que lo que les produce es recursos para sus actividades terroristas, y vamos sustituyendo en el terreno por otra serie de productos ya que se pueden emplear, como el maíz, como el frijol, que en algunas partes como el Catatumbo, como en el Cauca, que están empleando en este momento, como el cacao que se hace en el área del Bichada, en Marandúa. Entonces, toda esa sustitución de cultivos genera desarrollo y progreso y seguridad en la región. Bueno, el PENIS efectivamente es un programa que tuvo por muchos años un incumplimiento. Fueron casi 7 años de incumplimiento del programa, entonces ha sido todo un reto volver a reactivarlo. Inicialmente nosotros lo que hicimos fue renegociar el programa con las familias, entendiendo que el enfoque que se le dio al inicio pues dificultó mucho más su implementación, sobre todo porque era un programa de sustitución que diversificó demasiado las líneas productivas, y esto impedía, por ejemplo, hablar de una agroindustrialización, porque no había ni volúmenes de producción, ni una asistencia técnica, digamos, uniforme para esas líneas. Entonces, lo primero que hicimos fue renegociar a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Renegociamos con el 85% de las familias cultivadoras y no cultivadoras del PENIS, que son alrededor de 58.000 familias. Aún estamos en proceso de renegociación con el resto. Lo segundo que hicimos es subsanar los yerros de la implementación. El PENIS, digamos, uno de sus grandes fracasos es el tema de los grandes implementadores. Las familias nos decían, bueno, los implementadores muchas veces no llegaban con lo que nosotros necesitábamos o llegaban con insumos y herramientas que no estaban en buen estado. Entonces lo que buscamos nosotros es eliminar los operadores del medio y ejecutar directamente con las familias. En este caso estamos aquí en una feria donde se está haciendo efectivo la entrega de fertilizantes, la entrega de maquinaria para complementar este desarrollo de este cultivo. Realmente para mí ha sido muy satisfactorio, y también de que se abrió más espacios, más cupos para nuevos campesinos.
y yo soy una de esas personas que tanto quiso ingresar a este proyecto tan bonito como lo es la sustitución de cultivo ilícito. Un abono para el café que ya me está produciendo, otro para el que estoy ya sembrando nuevamente, y alguna parte de algunas herramientas, ¿no? Como barra, palines, y en cuestión de insumo insumos que uno se da cuenta como finquero que son muy buenos, sí, como es el verdadero para la pata del café, y para el que ya está produciendo, pues lo que es producción, y también para lo que es el follaje. Y ya recibimos los 2 millones, gracias a Dios, y con eso es un sustento que nos ha servido mucho. Aquí hasta el abono y las máquinas, todo eso es muy bueno, muy bueno. Al momento llevamos en ejecución global de los 5 componentes un promedio del 71% del PENIS. Como le decía, al final de año esperamos subir ese porcentaje a un 85%, y si el otro año existe la asignación presupuestal, pues esperamos cerrarlo en su totalidad de cumplimiento. El viraje que ha hecho este gobierno de la política de atención a la cuestión de las drogas incluye fundamentalmente una apuesta de crecimiento económico del sector agricultura. No se trata de simplemente trabajar de un cultivo al otro, sino trabajar de la transición de una economía ilícita a una economía lícita, y eso implica potenciar el desarrollo agropecuario en Colombia. Los enclaves agroproductivos, agroindustriales de la coca están además en zonas de especial importancia ambiental. Se derivan de una apuesta de acaparamiento, de concentración, de despojo y desatención de esos territorios rurales que actores armados y economías ilícitas han logrado consolidar. La presencia del Estado a través de la promoción de la agricultura, una agricultura sostenible, sistemas agroforestales compatibles con los objetivos de conservación que permitan recuperar la actividad productiva, es una respuesta que va a generar que el desarrollo económico atraiga a nuestros productores, campesinos y campesinas que hoy están asociados a los cultivos de uso ilícito hacia la producción agropecuaria en Colombia. Desde la unidad de implementación hemos tratado la intervención territorial como el corazón para construir una paz estable y duradera, tal y cual nos lo ha orientado el señor presidente de la República. En este proceso hemos hecho esfuerzos muy grandes frente a la reforma rural integral y a la solución del problema de las drogas ilícitas, por supuesto. Para ello hemos convocado a todas las entidades del gobierno nacional, quienes hicieron un trabajo muy juicioso para actualizar el plan marco de implementación, que es la hoja de ruta de intervención. Creamos 80 nuevos indicadores concretos y realizables y actualizamos 120 que presentaban rezagos importantes. A partir de esa precisión, lo primero que habría que decir es que pusimos en marcha los 16 planes nacionales de la reforma rural integral. Entendimos cuál de ellos requerían un impulso más fuerte y cuáles tenían unos avances importantes. Por ejemplo, conectividad tiene un avance muy importante, tenemos todas las líneas de internet, estrategia de vías con avances importantes, pero presentamos unos rezagos en otros como vivienda, como entrega de tierras y demás. A partir de esa reflexión que hizo el gobierno, empezamos una estrategia de intervención en el territorio, y de esa estrategia de intervención en el territorio logramos cifras como la reducción de la pobreza en los municipios PEDET. Esa pobreza multidimensional que recibimos en el 39%, la bajamos 15 puntos porcentuales y hoy tenemos mayores capacidades en los territorios PEDET. Asimismo, dimos impulso al OCAD Paz. A través del OCAD Paz se invirtieron $1 billón en proyectos que van dirigidos a salud, obras, educación y otros temas. Y aparte de eso, en el 2025, en la nueva convocatoria del OCAD Paz, las entidades se pusieron las pilas y presentaron proyectos por $11 billones. Primero, el proyecto de restitución de tierras y entrega y acceso a la tierra, que tenemos 640.000 hectáreas que ya ha adquirido el gobierno nacional, prioritariamente en territorios PEDET. De estas 640.000, 250.000 ya hemos entregado. De las 250.000 que hemos entregado están dirigidas a campesinos, firmantes de paz y también a comunidades étnicas, importante mencionarlo. Y formalizamos 1.732.500
64 hectáreas de tierras en territorios PEDET. También habría que decir que en el OCAD Paz hicimos una aprobación de 76 iniciativas por $1 billón, que son cifras en concreto, 117 proyectos entre enero y octubre del 2024 por el mecanismo de obras por impuestos. Nosotros tenemos un tratamiento diferenciado de nuestras zonas cocaleras. Hay unos enclaves muy consolidados como el de Cauca, Nariño o Norte de Santander. En Norte de Santander, en la región del Catatumbo, en el marco de la excepcionalidad que decretó este gobierno, construimos una apuesta muy ambiciosa e innovadora que nos permitió regularizar títulos al interior de Ley Segunda en zonas con cultivos de uso de coca. Eso ha permitido que las familias a mutuo propio, con la protección de esa relación en la territorialidad, empiecen a desmontar progresivamente los cultivos de uso ilícito, transitando con el acompañamiento técnico y financiero del Estado hacia el establecimiento de sistemas agroforestales. ¿Qué son los sistemas agroforestales? Unos sistemas a largo plazo de economía forestal que generan una producción a 10, 20 años y generan un arraigo territorial. La transición hacia cultivos de mediano plazo como café o cacao, que además tienen una producción muy importante hoy, y cultivos transitorios que nos empiecen a generar flujo de caja y seguridad alimentaria para estas familias. En Argelia, en el Cañón del Micay, venimos trabajando en una apuesta de construir allí, alrededor de los cultivos de coca, un crecimiento económico productivo agropecuario muy importante, alrededor, por ejemplo, del café y del cacao. Recordar que en Argelia tenemos de las mejores tasas de café que ha reconocido el mundo y que nos ha permitido que familias que estaban cultivando coca transiten al establecimiento de cultivos lícitos agroforestales, en particular hacia el café y el cacao. Si la Amazonía es tan importante para la vida humana, entonces, ¿por qué no se paga a la población de la Amazonía por cuidar ese hecho tan importante que es cuidar la vida de la humanidad? En apuestas donde no está consolidada la industria de la coca, donde no tenemos un enclave tan concentrado como el Meta, el Caquetá o el Guaviare, donde todavía tenemos una dispersión de nuestros cultivos de coca, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente en el cierre de la frontera agropecuaria, en el establecimiento y consolidación de los territorios campesinos que frenan la expansión de la frontera agropecuaria y avanzan, junto con las concesiones forestales campesinas, al establecimiento de la bioeconomía. Hoy tenemos un proyecto de más de 200.000 millones de pesos entre la erección de sustitutivos de cultivos de uso ilícito del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Agricultura, que además nos va a ayudar en el chocó biogeográfico, allá, por ejemplo, en Tumaco, a que nuestras familias consoliden sistemas agroforestales productivos, sean beneficiarias de los incentivos por la conservación y permitan transitar de un enclave ilícito a una economía lícita acompañada por el Estado, que genere sistemas alimentarios, sistemas agroforestales resilientes, justos y sostenibles. Bueno, hemos dejado en evidencia que gran parte de la coca está en áreas de especial importancia ambiental, lo que quiere decir que tenemos que avanzar hacia apuestas productivas que sean compatibles con los objetivos de conservación, que nos permitan no solo conservar el bosque que hoy tenemos, sino restaurar esas coberturas boscosas, tener una relación distinta con nuestros suelos y con el agua. Y eso implica entonces que nosotros podamos hablar de un sistema que produce alimentos, pero que es sostenible y que es resiliente frente al cambio climático. Las economías campesinas son economías rotativas, diversificadas, que hacen un uso sostenible y ambientalmente responsable del suelo y que hoy pueden generar estos sistemas agroforestales que generan flujo de caja con cultivos de corto rendimiento, que generan flujo de caja a mediano plazo con cultivos como el café o el cacao y que generan un arraigo territorial con la economía forestal. Es lo que llamamos la bioeconomía, una economía agrícola para la vida. Y hoy me encuentro muy contenta, muy feliz, porque es toda una realidad. Nos está devolviendo la dignidad, la confianza. Por medio de los cumplimientos que se están haciendo, nos está volviendo la confianza. Obviamente esas ayudas van a ser pues bien recibidas, ¿verdad? Pero que no lo dejen pues a uno solo, porque a veces sí le dicen a uno cosas, pero lo dejan a uno pues ahí tirado, ¿sí? Entonces uno por eso vuelve y sigue haciendo lo que venía haciendo antes. Yo soy una persona que estoy apoyando este programa, a los vecinos y a todo el mundo le aclaro que este programa es el único que sí le veo cumplimiento. Sí, esto trae un cambio porque ahí es donde la gente abre los ojitos un poquito mejor y mira qué es lo que hay que hacer.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.